Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 28 de agosto. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, ente serie, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Antes de dar inicio a una interesante entrevista que vamos a tener el día de hoy, voy a hacerme eco de un pedido de auxilio que están haciendo los ancianos y las hermanitas que cuidan a estos ancianos en el asilo La Providencia San Antonio de Padua, allí en la avenida San Martín, justo frente a la maternidad Concepción Palacio. Ya van meses en que estas personas no cuentan con agua. ¿Será posible que Hidrocapital, que la alcaldía del municipio Libertador le preste atención al llamado clamoroso de estas personas que requieren agua para su alimentación, para su higiene? Estamos hablando de ancianos que requieren de este vital líquido para sus necesidades cotidianas. Así que ya lo saben los señores de Hidrocapital, los señores de la alcaldía de Libertador, pongan atención a este llamado que hacen estos ciudadanos venezolanos allí en la avenida San Martín, frente a la maternidad Concepción Palacio. Bueno, y ahora sí, amigos y amigas, vamos a dar paso a una interesante entrevista sobre temas de alto interés nacional. Vamos a estar hablando con un abogado especialista en derecho penal y también en derechos humanos. Vamos a estar revisando en el curso del programa los derechos ciudadanos en la Venezuela de hoy, el derecho a la defensa, y vamos a hablar también un poco en general de los derechos humanos y también un poco acerca de un tema que el invitado me ha pedido tocar, el tema del tráfico y consumo de estupefacientes en el curso de los últimos tiempos. Así que voy a darle la bienvenida para hablar sobre estos temas al abogado José Morón. Él es especialista en derecho penal y también en derecho humano. Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Un saludo a toda la audiencia. Sí, bueno, estamos aquí un poco para exponer nuestro criterio, para repasar lo que son las normativas legales y, bueno, contestar interrogantes sobre esta área, Mario. Así es. Y seguramente nuestra audiencia va a formular preguntas, porque habitualmente lo hacen a través de nuestras redes, a través del Instagram @MarioVillegas100 y también de las plataformas digitales de Radio Rumbo. Así que bienvenidas esas preguntas, esas inquietudes, interrogantes que nos llegan para aderezar, para alimentar esta conversación. En primer lugar, me gustaría abordar el tema del derecho a la defensa. Recibimos todos los días denuncias de personas que están en condición de presos, en algunos casos por razones de orden político, de conciencia, pero también en algunos casos personas que están detenidas por algunas otras causas. Estas personas se quejan de que en Venezuela no se respetan los derechos constitucionales que garantizan el debido proceso, que garantizan el derecho de los ciudadanos a tener un abogado de su propia confianza, que no garantizan el derecho a que un detenido se pueda comunicar de manera regular con sus familiares, con sus abogados. Estas cosas están ocurriendo en Venezuela. ¿Por qué? Me gustaría que nos diera una explicación en el orden jurídico de lo que está pasando. Mario, el derecho a la defensa está consagrado en nuestra Constitución, en los tratados internacionales que la República ha hecho leyes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de la ONU, la Declaración de Derechos Políticos y Civiles, y está en el Código Orgánico Procesal Penal. Aquí hay que precisar algunas cosas con mucha sinceridad, porque uno a veces no puede rehuir ciertas cosas.
La verdad es que en el proceso penal ordinario es muy difícil que le violen a un procesado el derecho a la defensa. Normalmente un abogado, y prueba de ello es que tú puedes asistir al Palacio de Justicia o al circuito judicial penal donde yo ejerzo allá en los Valles del Tuy, y los abogados privados, que es donde en tal caso entra la polémica, se juramentan todos los días. Hoy seguro cientos de abogados se juramentaron en Palacio de Justicia, otro tanto en los Valles del Tuy. Siempre hay dificultad para hacerlo por criterios particulares de algún funcionario. Yo quiero dejar esto ahí sin antes decir que el problema del acceso del abogado al detenido no está en el momento en que acude al tribunal, sino cuando es detenido y todavía no es trasladado al tribunal. En esas 48 horas que da la ley, que a veces se extiende, donde para que te dejen entrar a un cuerpo policial, a una comandancia, etcétera, se dificulta. Se ha hecho una cultura en los últimos años. Y eso también tiene su razón de ser y te lo puedo explicar. ¿Dónde está el mayor problema? En los casos donde la disputa por el poder del Estado, por eso que llaman presos políticos, que yo particularmente no lo llamo así, no hay mejor forma de incomunicarse y de que te nieguen cualquier solicitud cuando tú llamas a esos presos políticos. Llámalos presos injustamente, que además ese concepto te va a ampliar la audiencia, porque hay gente que está siendo procesada en Venezuela injustamente, pero no solo por casos que tengan que ver con el orden público o con procesos que tengan que ver con terrorismo, sino simplemente como procesos como la ley de droga, por ejemplo, que es una de las leyes más duras y que desde sus inicios, en el año 1984, toda la materia que regula la droga como ley especial ha sido vulneradora, sobre todo los sectores más desposeídos. Entonces hay que distinguir que en estos casos, sobre todo a partir de los hechos del 29 y 30 de agosto de julio del año pasado, indudablemente se tomó una posición, a mi manera de ver errada, a mi manera de ver, no solo es que es vulneradora, sino que desde el punto de vista táctico, a mí me parece errada, porque era difícil que en la audiencia de presentación le hubiesen otorgado a esos detenidos medidas cautelares sustitutivas de libertad. Es decir, ¿qué es una medida cautelar sustitutiva? Presentación, que se vaya para su casa y quede detenido en su casa, que presente fiadores, etc. Esa es una medida cautelar. Normalmente los estados responden muy duramente cuando se trata de disputa del poder. Yo recomiendo que se lea Artiaga Sánchez. Artiaga Sánchez escribió ese libro por los años 70, 80, y al cual con ese yo me formé. Decía, derecho penal en América Latina, cuando se trata de casos que tengan que ver con la lucha por el poder, por caso político, es dura, mucho más dura que para el derecho penal. Ahora, me llama la atención que usted se resista a llamar presos políticos a los que son presos políticos. De hecho, usted mismo está diciendo que muchas de estas personas están presas en el marco de la lucha por el poder. Entonces, sí, la lucha por el poder, estamos hablando de una razón de tipo político. Además, ¿cuántas de estas personas no son políticos en ejercicio? Son muchísimos. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de Enrique Márquez. Enrique Márquez no es un delincuente común. Enrique Márquez es un político, fue candidato presidencial, fue parlamentario, fue vicepresidente, nada más y nada menos que del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo no se vaya a llamar presos políticos a quienes efectivamente lo son? Entonces, además, muchas de estas personas, incluso aquellas que fueron detenidas con ocasión de las protestas populares del 29 y el 30 de julio del año pasado, bueno, fueron también por causas de orden político, porque estas personas estaban defendiendo una manera de, ¿cómo se llama?, de entender el resultado electoral que estaba dando el Consejo Nacional Electoral, de modo que es una causa política. Ahora, me gustaría saber si usted avala o no que estas personas, cualquiera sea la causa por la cual estén detenidas, se les niegue el derecho a la defensa, se les niega el acceso a un abogado de su confianza, en algunos casos incluso no solo que se les ruletea, sino que se les secuestra físicamente durante días, semanas y hasta meses
que no tienen contacto de ninguna naturaleza con ningún familiar, con un abogado, con ninguna persona. Hay detenidos que no saben dónde están. En fin, estas cosas, ¿le parece a usted que son normales dentro del derecho penal venezolano y del derecho, de los derechos humanos? Fíjate que tú acabas de fundamentar una defensa desde una óptica y desde una visión. El periodista, ¿qué es un abogado? Alguien que va a los órganos del Estado a pedir una libertad o una medida favorable en el caso penal. Cuando yo utilizo el término político, ya pongo a quienes me pueden dar esa libertad contrario a esa idea, porque ellos nunca van a reconocer que son presos políticos. Y esto no es el caso venezolano nada más. Hoy, ayer, la presidenta del Perú, la primera ministra del Perú, está pidiendo la salida del Perú de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Los Estados Unidos de América no reconocen el fuero de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y entonces uno dos conceptos, el de derechos humanos y el de presos políticos. En América Latina y en Venezuela, ¿tú quieres que alguien se quede preso? Di que ese es un preso político y di que eso es una violación de derechos humanos. Porque tú quieres que quienes dirijan el Estado confiesen que cometieron un delito. Por eso Colombia, ante un señalamiento de responsabilidad que le hace la Corte Interamericana, dice, no, yo no voy a acatar esa orden. Por eso es que debemos entender cómo podemos ayudar a esas privados de libertad. O ganando un debate político diciendo que ellos son presos políticos, o logrando que jurídicamente se abran las puertas de la celda. Martin Luther King acertadamente entendió que el dilema de los negros en los Estados Unidos era que sus derechos fueran tan humanos como los de los blancos, y no la disputa por el poder, y no el tratar de que los agresores, los victimarios en ese momento asumieran su responsabilidad. Y entonces nace un concepto que es el que guía mi lucha, que es el de los derechos civiles. Ok, fíjese. No estamos de acuerdo, obviamente, en esta controversia en la que usted considera que estas personas no son presos políticos, y yo sí aseguro que lo son. Algo. Puede ser que sean presos políticos, pero desde el vista estratégico, cuando tú asumes la defensa, es inútil plantearlo. Bueno, pero yo no estoy diciendo, aquí no estamos en un estrado judicial, estamos en una entrevista periodística, y entonces tiene que quedar claro si son estas personas o no, desde el punto de vista de un abogado, si son o no presos políticos. Y pareciera que usted lo niega. No. En tal caso, habría que analizar cada caso para saber si efectivamente son hechos políticos. Te pongo un ejemplo. Tú acabas de poner a Márquez. Márquez estaba en ejercicio pleno de su derecho y estaba abogando por un resultado. De repente lo detienen. Tú puedes inducir que las causas de su detención son políticas y puedes catalogar su detención con motivaciones políticas. Pero tú no estás al cabo de saber si todo el que se declara preso político es en verdad un preso político. Hay un ejemplo que pone Henry Ramos Alú, que es de unos señores que parece que están siendo perseguidos por el Estado venezolano por un problema bancario. Bueno, ellos se hacen llamar presos políticos. Pero en verdad la persecución es por delitos que tienen que ver con violaciones de leyes penales en casos financieros. Entonces, el que alguien se autodenomine preso político no quiere decir que lo sea. Es que no es necesario que alguien se autodenomine preso político. Cualquiera que conozca del caso lo puede tipificar perfectamente como una condición de preso político. Tú puedes decir, lo conozco. Márquez, tú lo conoces. Así es, bastante. Pero tú conocerías a alguien que te digan hoy, que venga aquí y te diga yo soy un preso o yo fui un preso político. Tú tendrías que preguntarle por qué se considera usted preso político. Así es, una persona desconocida, por ejemplo, pudiera ser. Ahora, fíjate, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿Chávez era un preso político o era un delincuente común? No, para yo saber. Era un preso político. Pero fíjese que era porque ahí estaba, fíjate, que inclusive, ¿qué hizo Carlos Andrés Pérez? La gente se acordará.
dijo, son unos delincuentes. Su primer discurso el día siguiente, esos no son políticos, son unos delincuentes. Ese fue el discurso de Pérez, del Estado. Cuando él le toca ir preso, decir, yo soy un preso político. Chávez no logró ningún avance en materia jurídica mientras Pérez fue presidente. Pero lo logra con Rafael Caldera. Pero fíjense qué bueno que estamos tocando este caso, porque resulta que cuando Chávez irrumpió militarmente contra el Estado, contra el gobierno constitucionalmente establecido, mató varias personas. Allí murieron muchas personas bajo el comando de Chávez. Bueno, era un preso político, de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Entonces Enrique Márquez, que no ha golpeado con un palillo a una persona, sino que ha estado defendiendo las libertades públicas, las libertades ciudadanas, entonces ese no es un preso político. Es un preso político. Y por ejemplo, las personas que salieron a protestar el 29 y el 30 de julio porque ellos piensan que aquí hubo un fraude, no son presos políticos. Fíjate algo, ahí hay un tema. Fíjense, allí ellos no mataron a nadie. No. Estas personas manifestaron públicamente. Ahí hay un tema polémico y uno tiene que decirlo. Esa gente fue dejada sola en las calles. Sola, es decir, esa gente salió espontáneamente. Así es. Y la dirigencia política nacional, es más, los que iban a ser un usufructuario del primer orden del poder, no aparecieron por ningún lado. Y muchos de esos muchachos siguen presos. No, están presos. Pero ojo, el pueblo, fíjate lo que yo te hablo de la estrategia. El pueblo, esto no se habla, logró sacar a más del 50% en libertad. Con ayuda de gente como tu hermano, que les puso el micrófono. Bueno, la gente se y tomemos, habían 2.000. Y hemos estado reclamando la libertad de todos esos presos. Cuando el presidente Nicolás Maduro que dijo que habían 2.000 presos. Así hoy es. hay se ufanaba 1.000. Es decir, que en el transcurso de agosto del año pasado, a esta fecha, salieron en libertad 1.000. Muchos de ellos hicieron gestiones ante el fiscal, pero seguramente ellos no fueron a decirle al fiscal que el gobierno no servía, que la fiscal no, ellos le fueron a pedir al fiscal general que revisara sus casos. Entonces la prudencia, la forma de hablar en situaciones como esta, sobre todo para el abogado, es necesario. El comunicador tiene otro papel. Hay un abogado, menos mal que usted toca el tema de los abogados. Aquí hay un abogado, ha sido entrevistado mío aquí en Radio Rumbo. Eduardo Torres, colega suyo, especialista en derechos humanos, defensor de los trabajadores. Está preso por ejercer la condición de luchador por los derechos humanos. Entonces, Eduardo Torres, por cierto, un hombre que estaba perteneciente a una ONG muy activa. Así es, Aprovea. Y hay que pedir la libertad. Es decir, sin enemigo, libertad para Eduardo Torres. Así es. Pero pedirla, no debemos meternos en una guerra que no signifique su libertad. Porque el uso político de los detenidos también hay que tener mucho cuidado. Tú que fuiste hijo de un preso político, mi papá también, no tuvieron ellos esto que hoy tenemos, la oportunidad de venir a la radio, de asistir a las redes sociales. No, en aquel tiempo el que caía detenido, los partidos, que era lo que existía, no existía ni siquiera ONG, tenían que hacer campañas de concientización clandestina y campañas pero aquí en Radio Rumbo se hablaba de la libertad de los presos políticos en aquellos tiempos, yo recuerdo. En los años 60. En los años 60 y en los 70 y en los 80. Bueno, cuando la dictadura de Pérez Jiménez tal vez. Pero en los años 60, 70, no, la democracia, José Vicente Rangel utilizaba habitualmente los medios de comunicación, tanto radiales como los impresos de la época y televisivos, para denunciar precisamente todas las tropelías que se cometieron en algún momento. La muerte, por ejemplo, de Alberto Lovera, aquella cosa bochornosa que ocurrió. José Vicente Rangel la denunció a través de los medios de comunicación. De modo que no es verdad que antes no había espacio para la denuncia. Pero más bien en los tiempos actuales se han ido cerrando esos espacios. ¿Cuántas emisoras de radio, cuántos programas de radio y televisión están cerrados? Yo cuando me refería
al caso de mi padre. Mi papá estuvo detenido en el tiempo de la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Ah, el mío también. Y también fue preso después de Betancourt y de Leoni. No, mi papá ni en los años 60 ni en los... Él no fue detenido. Pero es en los años 60 donde nace la democracia y hay una vigorosa campaña encabezada por José Vicente, que era diputado, por cierto, y ejercía el periodismo a través de un diario que creo que era de URD. Clarín, durante todo ese tiempo, esa etapa, creció un vigoroso movimiento. Había denuncia, había activismo, se visitaba a los presos, es decir, y se hablaba de los presos los políticos. Presos eran entrevistados. Hay Así una es. portada de ¿Cuántas veces lo fue entrevistado Chávez? Muchas veces. De Estando hecho, preso. en vivo, hay una emisora de radio competidora de esta que lo entrevistó en vivo una vez que entraron a su celda y le pusieron el micrófono. Bueno, esas son las cosas que tenemos hoy que plantear para buscar que mejoren las condiciones de vida de quienes hoy están detrás de la reja. Pero, Mario, yo insisto, no podemos nada más ver las violaciones a los derechos civiles y a la defensa, nada más de a los ciudadanos que tienen... que están ahí por razones políticas. Hay que ampliarlo. Porque hay ciudadanos normales que se les viola su derecho a la defensa, que están injustamente detenidos. Le pregunto, esto que yo he estado comentando, la negación a que un detenido, como lo llaman ustedes, privado de libertad, la negación del derecho que tienen a un defensor privado, un defensor de su confianza, y se les imponen los defensores públicos, la negación del derecho a tener contacto con los familiares, esta negación a que la persona pueda comunicarse en el momento en que es detenido con algún familiar, el que una de estas personas o el que muchas de estas personas sean ruleteadas por cárceles sin que se tenga conocimiento de su paradero. ¿Estas cosas están ocurriendo en Venezuela o no? Bueno, las denuncias son varias y hay que seguir insistiendo para que esas denuncias desaparezcan con las libertades de todas estas personas. Y no solo eso, ante la libertad. Tú sabes que me parece muy bueno el énfasis que tú estás haciendo al derecho a la defensa. Una de las cosas que me llama la atención es que nadie impide. La gente pide la libertad, está bien, pero mientras no se dé, lo primero es que tenga un abogado de confianza. Lo segundo es que los familiares lo puedan ver. Así es. Lo tercero es que ellos tengan acceso a medicina y a los libros, ¿vale? Correcto. Una de las cosas que han tenido todos los presos, bueno, de ahí salió Papillón, es el acceso a los libros, y por eso mucha gente inclusive cambia de vida. Hoy inclusive se le prohíbe a la gente hablar de sus propios casos. Ojo, eso no comenzó con este periodo, eso comenzó con el proceso a Carlos Andrés Pérez. Por eso es que uno tiene que ser objetivo ante cada hecho, para que la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos civiles, como yo la llamo, tiene que ser algo, no de coyuntura, no de pasiones políticas. Carlos Andrés Pérez, una vez que sale de cumplir la pena, por cierto, hoy estos días en una entrevista a la doctora Cecilia Gómez, le prohibieron hablar de su caso, inclusive lo amenazaron con abrir otro juicio. Bueno, ahí comenzó un nefasto antecedente, que es que le prohíbe al propio preso hablar de su caso cuando él es su mejor defensor. Huracán Carter es un preso muy conocido en los Estados Unidos, el de los años 60, que logró a través de su defensa, escribió un libro, salió una especie de ensayo que le permitió recobrar la libertad, que su caso fuese revisado mediante su autodefensa. Entonces, no puede ser que a la gente se le limite en su autodefensa, no puede ser. Así es. Y en la actualidad conozco de muchísimos casos de personas que han salido excarceladas producto de una medida cautelar y se les prohíbe que puedan hablar sobre su caso o sobre cuestiones de orden político. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa en esta conversación con el abogado José Morón. Él es especialista en Derecho Penal y también en Derechos Humanos. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Y al regreso, y también cumplir compromisos publicitarios de la estación. Y al regreso vamos a alimentar esta conversa con el doctor Morón
con los comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas 100 y las redes sociales de Radio Rumbo. Así que no se vayan. Cuéntenos un poquito, doctor, para las redes sociales, mientras viene el compañero a leer el avance del noticiero. Cuéntenos acerca de su condición de abogado. ¿Desde cuándo es usted abogado? ¿Cuándo se especializó y cómo se especializó en Derecho Penal y en Derecho Humano? Para luego continuar la entrevista una vez que se lea el avance del noticiero. Mira, mi especialización ha sido práctica. Yo tengo más de 26 años de graduado. En materia de derechos humanos, derechos civiles, comencé muy joven en el liceo Manuel Andaeta Rosales, allá por Katia, donde pedíamos la libertad de los estudiantes detenidos o de los que eran objeto de vigilancia, persecución. Luego en el Colegio Unitario de Caracas fui dirigente estudiantil y siempre fui muy activo en cuanto a este tipo de derechos. Me ha apasionado, es algo que ha sido una lectura obligatoria de mi vida, ver series o películas sobre eso. Me es grato. De hecho, yo aprendí a cómo litigar o cómo presentarme ante un tribunal viendo una película que se llama Nuremberg sobre el juicio a los criminales de guerra. En materia penal igual. De hecho, yo era muy mal estudiante de derecho penal. Yo era muy bueno en derecho administrativo. Yo estaba en la administración pública, duré muchos años en la administración pública y mi primera profesión fue administrador. Cuando en un momento determinado yo decido que es hora de ir a la calle, hace 30 y pico de años, porque yo no soy tan joven. Entonces hace como 30 años dije, no vale, yo voy a la calle y voy a litigar y voy a tratar de ganarme la vida, porque además el derecho, no, tú te acordarás mucho, Mario, a mí me encantaba ver a los abogados litigando, declarando a la prensa, Raymond Aguiar. Eso es algo que me quedó en la mente cada vez que yo ponía el noticiero. Me gustaba esa pugnacidad de ellos. Yo dije, yo quiero algún día ser abogado así. Pero usted no hizo ninguna especialización universitaria en Derecho Penal. De las dos. No. En ninguna. Usted se considera especialista por el ejercicio práctico, tal como lo establece inclusive la ley te da que tú después de 12 años de estudio continuo puedes ser especialista, algo así como los periodistas, como Rubén Mijares, que una vez yo lo oí diciendo cómo se hizo especialista en béisbol, leyendo todos los días. Bien, tenemos que hacer, amigos y amigas, la pausa para que nuestro compañero Alex Márquez lea un avance del noticiero y luego continuamos en esta conversación con José Morón, abogado, especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos. Ya venimos. De las fuerzas leales al gobierno, decía. El hombre que más escribió de béisbol. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa: el presidente de Fedecámaras Carabobo, Jorge Aroca, afirmó hoy jueves que ha mejorado la distribución de diésel para montacargas y vehículos de carga pesada. Notirumbos informa: cerca de 1.6 millones de personas en la República Dominicana, de ellas 606,000 niños y adolescentes, está en alto riesgo de afectación por eventos climáticos extremos. Lo informa hoy el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo el pueblo. El señor Octavio Fernández solicita, para poder ser operado del brazo izquierdo, un tutor Inizarov con urgencia. La persona o institución pública o privada que pueda ayudar, se le agradece llamar a este número 0424-220-6147 y también al 0414-347-0606. Informa de Rumbos, 29 minutos en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela.
Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Hora de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, digo que me complazco mucho en recomendar sus servicios porque conozco de la calidad profesional, del compromiso existencial que tiene el doctor Argenis Portillo con la geriatría, con la salud de los adultos mayores. Él es médico geriatra de una muy larga experiencia, pero además es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de la Cibarra, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario, cosa que es muy importante para aquellas personas que no tienen la capacidad de movilizarse hacia otro lugar. El doctor Portillo tiene el siguiente número telefónico para que por favor tome nota de este, que le puede resultar de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Continuamos conversando con el abogado José Morón. Él es especialista en derechos humanos y también en derecho penal. Está dedicado desde hace muchos años al ejercicio en estos dos campos del derecho. Voy a leer algunos de los comentarios que nos llegan ya para aderezar esta conversación con el amigo Morón. Dice Chilo 6433, saludos Mario, cordial saludo. No sé quién es Chilo, pero en todo caso cordial saludo. Agradezco mucho la amabilidad que ha tenido en presentarnos su saludo. Más mensajes que tenemos. Marisol Rivas ya dice, buen tema, derechos humanos. Ciertamente este es un tema vital. Dice Chirulo 1954, el hecho de que se aísle al detenido político no deje de ser visto por sus familiares o no, puede ser considerado una tortura a los familiares. Es lo que decía. Dice Marisol Rivas, dice, además muchos están enfermos, tampoco les dan comida decente. Chirulo 1954, aquí completa el mensaje, dice, el hecho de que el detenido político no pueda ser visto por sus familiares, abogados privados, defensores de derechos humanos, no se podría considerar una suerte de tortura hacia los familiares. Eso lo va a responder enseguida nuestro invitado. Dice, @León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo, continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Dice Marisol Rivas ya, es por la lucha del poder, estoy de acuerdo con el entrevistado. Ya. Méndez Reinaldo 761, pero no solo hay que hablar por los presos políticos conocidos, hay miles de presos por la misma causa y nadie los defiende. Solamente lo he escuchado de ti, Mario, y de tu hermano Vladimir. Bueno, cada uno cumple la misión para la que cree que ha sido formado. Yo desde siempre decía a nuestro invitado que tanto él como yo somos hijos de presos políticos. Ciertamente mi padre fue preso político, de modo que este sentimiento de condena a la existencia de presos por razones de conciencia o por el ejercicio de acciones de tipo político, tenemos que mantenerlo y ser leales a nuestra conciencia. Dice León del Valle 62, con el respeto debido, señor, existe un nombre para cada realidad. Está expresándose como lo que se acostumbra al margen que reza, el que hace la ley hace la trampa, sanear la justicia es necesario. Propatria 23770, buenas tardes licenciado Mario, saludos. Mire, tengo una amiga que tiene el hermano preso en la PNB de La Yaguara desde hace un año. Era operador del metro y se le descarriló en Aguasalud, no le permiten visitas. Dice Marisol Rivas ya, Villegas tenía que ser, le quiere ganar al abogado y se ríe. Bueno, no le quiero ganar al abogado. Cada quien en su papel y según su propia experiencia defiende las cosas en las que cree. Propatria 23770, y yo le pregunto al doctor si el que tuvo la culpa no fueron los que hacen mantenimiento a los rieles. Me pregunto eso, y más de 1000 presos políticos se ve que es del PSUV ese doctor, por Dios. Bueno, si fuera del PSUV, no me consta que sea del PSUV, pero en todo caso es un derecho legítimo que tiene cualquier persona militar en el partido que quiera, que considere. Bernabé, tenemos también mensaje que nos hace llegar Marco
Rivera de las redes sociales de Radio Rumbo. También los voy a leer, un poquito de paciencia por favor. Bernabé 6673 dice: saludos Mario, saludos a tu invitado. En 1996 fui detenido por ser hermano de un dirigente estudiantil y la antigua policía de la gobernación. Mi casa fue allanada y fui encarcelado. ¿Quién me defendió? Méndez Reinaldo 761, esos muchachos los dejaron solos, los dirigentes se escondieron, María Corina y Edmundo se fue a una embajada. Bueno, yo también creo que el liderazgo político no estuvo a la altura de la altura que tuvo el pueblo venezolano en esos días. Bernabé 6673, hermano Vladimir, que era del partido PPT y él ayudó con nos pusieran en libertad, ahí no había abogado defensor para ellos, yo era preso político, ¿qué opina el invitado? Gracias. Bueno, no está muy claro el mensaje. Edgar Díaz 8253, licenciado, y ese abogado, bueno, dice cosas que no voy a leer. León del Valle 62, mucho cuento con esa historia. Los que hoy son poder gozaron de derechos siendo presos políticos desde la salud hasta las visitas de Raimundo y todo el mundo. Hoy son los verdugos implacables. Chilo 6433, ¿qué clase de noticias? Tantos temas que hay en la actualidad. Amílcar Morú, buenas tardes Mario y el abogado. El tema de hoy es un hueso duro porque ya sabemos que no se cumplen tales derechos constitucionales. Pura muela, gracias. Bueno, y vamos a leer rápidamente, amigos, para darle la palabra de nuevo a nuestro invitado. Voy a leer también los mensajes que nos llegaron a través de las redes sociales de Radio Rumbo. Me dan un instante. Dice, @alquiler y venta. Este señor está súper enredado. @Ana Teresa Marrero. Es una falta de respeto que un país en democracia, según tiene el derecho de expresar una violación a los derechos humanos, ni es justo que los familiares los vean. No estoy de acuerdo. Dice Cheo, expertos en mentir, no sé a qué se refiere. Dice Mario Maracaibo, están hablando desde la ignorancia, es decir, no tienen idea de cómo funciona el sistema penal. Bueno, ¿qué responde a estos comentarios nuestro invitado? Mira, cada vez que alguien me señala, le puedo estar afín a quienes gobiernan, me alegra, porque quiere decir que logro la objetividad, ¿no? Tengo muchas diferencias con quienes gobiernan, pero yo no vengo aquí como político, pero por encima puedo decir que yo creo en la economía de mercado, ellos no, creo en la alternancia del poder, ellos no, creo en libertad plena de expresión, ellos no, creo en la pluralidad ideológica y de partidos, ellos no, son muchas cosas, y en la libertad económica y libertad cultural. Creo que hay que dar ese debate, sobre todo ahorita con este tema de la droga, que es un problema moral que lo impuso los Estados Unidos al mundo y la gente ha dicho amén, ahí están las consecuencias. Ya vamos a hablar de eso en unos instantes después que usted responda. Entonces fíjate, en cuanto a los derechos, nadie ha dicho, pero que ni Mario lo he dicho, ni lo he dicho yo, que antes no se violaban derechos. No. Y en el futuro van a existir violaciones de derechos civiles o humanos o legales. Para eso está precisamente el aparato de justicia, para eso están los abogados y para eso está la prensa. En Venezuela, nuestros héroes, usted ve las series americanas, son los detectives privados. En Venezuela han sido los periodistas. Ahorita acaba de mencionar a José Vicente Rangel. El periodismo ha jugado un papel importante, histórico, en la defensa de los derechos civiles, humanos, económicos de los venezolanos. Por cierto, en este momento hay, si mal no recuerdo, 12 periodistas y trabajadores de la prensa presos. Ayer que me dieron, oí por ahí que había aumentado libertad para todos. De verdad que, inclusive, yo tuve la oportunidad de leer que alguien hizo un reportaje y simplemente por el reportaje está detenido, por mencionar algunas cosas. Eso es una aberración. Entonces, libertad para los periodistas que están detenidos. Entonces, así como hoy pedimos la libertad de estos periodistas detenidos, hace 20, 35, 40 años atrás pedíamos la libertad de la periodista Díaz, que estaba detenida durante el gobierno de Jaime Lucena. María Eugenia Díaz. Entonces, no vale, miente, a quienes hemos defendido siempre derechos fundamentales, no nos importa si manda Jaime Lucinchi, si manda Caldera, manda Chávez o manda Maduro. Para nosotros derechos son derechos y hay que cumplirlos. Nosotros creemos que el gobierno de Nicolás Maduro está obligado
a acatar la Constitución, a facilitarle a los venezolanos, a las venezolanas, el goce, uso y disfrute de todos los derechos constitucionales. Pero también decimos que debemos delindar 2 conceptos o 3 conceptos. Derechos humanos, porque ese concepto hace que los estados no den respuesta. ¿Por qué? Porque cuando usted dice que alguien violó derechos humanos, está diciendo que el alto poder del Estado cometió un delito y ellos no lo van a aceptar. Ahora pregunto, doctor Morón, ¿y cómo se puede llamar, si no violación de derechos humanos, quienes violan la Carta Universal de los Derechos Humanos, que así se llama la Carta de las Naciones Unidas? Como lo hizo Martin Luther King, llamando a los derechos civiles, la gran victoria de Martin Luther King. Pero es que eso tiene consecuencias jurídicas importantes. ¿Por qué no fue preso Richard Nixon o Kennedy o nadie los enjuició? Por la diferenciación de derechos civiles y derechos humanos. Por eso que en los Estados Unidos la categoría de derechos humanos no existe. Por eso se niegan a la firma de convenios. Por eso es que aquí firmamos convenios que no cumplimos. Aquí los estados, cada vez que son acusados de violación de derechos humanos, se salen de la Corte Interamericana o no ejecutan su sentencia. Entonces hay que ir y es una labor del derecho, a una nueva categorización que permita que sean castigados los violadores de derechos civiles, para que no se amparen bajo la falda, bajo los pantalones de los actos mandatarios. Es una discusión que hay que dar en América Latina, porque esa corte es latinoamericana. Pero fíjese usted, cuando usted y yo hablamos, en su interés de venir al programa, y yo con todo gusto lo recibo, y le pregunté cuáles son sus especialidades. Usted me dijo, yo soy especialista en derecho penal y en derechos humanos, no me dijo en derechos civiles. Claro. O me equivoco. No le dije, estaba esperando llegar aquí. Yo tengo un amigo que por cierto está en el exterior, que él me dice, Morón, ¿por qué no nos ayuda en derechos humanos? Le dije, sí. Después cuando llegue allá, hermano, pero cámbiale el nombre, ponle derechos civiles. No, es más potable. Cuando lo desarrollemos vas a ver que vamos a encontrar aliados, porque ¿qué quiere un abogado y un familiar? Encontrar aliados para que lograr la libertad. Yo no quiero tener confrontación con el fiscal general. Yo lo que quiero es que el fiscal general me ayude a revisar esos casos, que es lo que le hace muy bien tu hermano, y salgan en libertad. Uno gestiona, uno busca que la gente tenga esa satisfacción. Por cierto, se armó un escándalo el fin de semana. Una gente parece que está bravo porque 13 venezolanos salieron en libertad, porque un ex candidato presidencial parece que hizo la gestión bien magnífico. Esos 13 venezolanos están contentos y felices que ese candidato presidencial se haya acordado que existían y haya hecho la gestión. Ojalá hubiera más. Por cierto, ese candidato presidencial, que no es de afín a mi ideología, logró en un acuerdo anterior 100. Es el mayor acuerdo en plena pandemia. Le voy a hacer una pregunta, o no se lo pregunto yo, lo preguntaba uno de los participantes a través del Instagram, @MarioVillegas100. El que se niegue el derecho a los detenidos políticos, la visita a sus familiares, el contacto con sus familiares, o incluso que sus familiares sepan dónde está, se puede interpretar como una tortura a las familias. Primero el preso, el que sufre es el preso primero. Es una tortura abierta, el que tú no puedas comunicarte, el que tú no puedas ver, el que tú no puedas ni siquiera saber. Porque ¿qué te trae todo esto? Desorientación, te trae pérdida de la realidad, crees que te abandonaron. Enfermedades, depresión. Y eso puede llevar al suicidio, eso está comprobado. Cualquier preso. Entonces, por eso es que se establece 2 cosas: el acceso a la familia y el acceso al abogado. Y esta pregunta que hacía esta persona acerca de si eso también puede ser interpretado como una tortura al conjunto de la familia. Claro, porque primero el preso, luego la familia. Y esa familia, mientras más cerca esté ese familiar del preso, más madre y esposa, hijos, hermanos. Entonces, y eso es una cadena, ¿oíste? Parece mentira. A veces sufre primero la esposa, luego la madre, o los simultáneos, y después se va contagiando. Se convierte en una enfermedad
Ok. Tendrías tú que hablar con un psicólogo, pero es una enfermedad, yo lo he visto. Así es. Es algo que trae depresión, problemas económicos, conflictos internos. Para cerrar esta parte sobre derecho a la defensa y entremos al tema que usted quería tocar, el tema de las drogas, ¿qué le pediría usted al fiscal general de la República para que se respeten aquí los derechos humanos o civiles, como usted Gracias. Primero, hay un caso, no sé el apellido, si alguien de Cuba me está oyendo, libertad para Robert, excelentísimo fiscal. Robert es un joven que fue detenido el año pasado, uno de los primeros en las manifestaciones. Él iba en una moto con un amigo y una muchacha y fueron detenidos. Todavía está preso. Mayra Castro salió el fin de semana. Nosotros teníamos 2 presos, la gente de Urdaneta, dentro de estos 800. Gracias a Dios Mayra ya salió, gestión realizada por el gobernador Enrique. Gracias, Enrique. Y queremos libertad para Robert. Y un caso que no tiene que ver con lo político es de José Gregorio Vizcaya. Vizcaya ha sido implicado, fue implicado y está condenado, y condenado inclusive por la sala penal. Vamos a prepararnos para ir a la sala constitucional por el homicidio del hijo del alcalde de Losalia. Tenemos todos los elementos para probar que es inocente. De hecho, es condenado, entre otras cosas, por un robo que no existió. Es decir, la propia víctima dice que no le robaron nada. Queremos una revisión, creo en el Estado de Derecho. Alguien me dirá, bueno, si yo no creyera en el Estado de Derecho no lo ejerciera. Es decir, yo creo en el Estado de Derecho. Estado de Derecho había en la sociedad esclavista, Estado de Derecho había en Sudáfrica, Estado de Derecho había en la sociedad racista de los Estados Unidos. Antes que me digan si creo que en Venezuela hay Estado de Derecho, sí, totalmente. Podemos discutir de qué tipo, porque lo que yo creo que la gente quiere decir cuando no hay Estado de Derecho es la injusticia. Ah, qué injusto. Esa es otra cosa. Que pueden producirse decisiones injustas, ¿cómo no? La injusticia está presente en la vida humana desde su comienzo. ¿Usted está de acuerdo, avala la gestión del Ministerio Público en la actualidad? Yo quiero apartarme, dividir. No me metas en confrontación política. No, en la confrontación política, el derecho. Bien, yo creo que el doctor se ha tratado de llevar el Ministerio Público a la gente, escucha. Mira, el hombre se atreve a hacer jornadas en la plaza, no solo en la de Caracas, en todas. Atiende las denuncias que hacen a través de las redes. Yo creo que él va a tener que crear un equipo más grande. Y eso lo acerca a la verdad. Ok, hablemos entonces, porque usted quería hablar de este tema del tráfico y consumo de estupefacientes en estos últimos tiempos. ¿Qué información quiere usted aportar en este campo? Mira, es oportuno en Venezuela, en estas circunstancias, dar un debate que nadie en Venezuela ha querido dar sobre la ley de drogas, sobre la lucha contra la droga. Venezuela es uno de los pocos países del mundo y de América Latina que no ha querido revisar la política de lucha contra la droga. La OEA en el año 2013, todavía Venezuela pertenecía a ella, dio un debate sobre ese tópico y llegó a la conclusión que había que revisar las medidas represivas y punitivas que se habían iniciado con la guerra a las drogas, que la inicia Richard Nixon. Richard Nixon es el que crea toda la plataforma jurídica. Quien la va a ejecutar años después va a ser Ronald Reagan. Y todo el entablador. La lucha contra las drogas tiene un carácter punitivo y moralista enorme. Y fue fácil para los Estados Unidos imponerla porque la mitad del mundo no es democrática o está muy influida por los religiosos, el mundo musulmán, por ejemplo. Entonces, hablar de un detenido de droga, hablando de derecho a la defensa, una persona que caiga detenida, Mario, eso sí te lo puedo decir de los años 80, yo que nací y me crié en el 23 de enero. Una persona que usted le dicen a alguien, está detenido por droga, y ya de por sí todo el mundo le hace la cruz. Nadie quiere saber de eso. Y tenemos narcotraficantes con 5 gramos, porque ese es el concepto de la ley. El concepto de la ley es que si usted carga más de ciertos gramos de lo que establece la ley, usted es un traficante. 5 gramos es el consumo permitido. ¿Cuánto es? 20 gramos en el caso de cannabis sativa y 1% en el caso de la droga blanca, la cocaína. Es decir,
Una persona que tenga 1,1 es un traficante para Venezuela. Es lo que llaman el Una pena- microtráfico. El Claro, microtráfico. pero una pena es altísima. Una pena tan alta como el homicidio. Eso nunca ha querido ser revisado. Porque Venezuela, eso sí es verdad. Porque eso no era un problema para Venezuela. Porque los afectados eran un sector de la sociedad, el más débil, el que menos tenía acceso a los medios de comunicación. La gente que ha caído detenida, ha sido detenida, procesada por droga en Venezuela de cierta posición económica son muy pocos. El diputado de Opina, el coronel Márquez, el cura. Entonces, ¿te acuerdas del cura de San Teiné, que es de Aragua? Entonces, son muy pocos, algunos que otros artistas. La inmensa mayoría de la gente que es detenida por microtráfico son de las clases populares, igual en los Estados Unidos. El último presidente de los Estados Unidos, antes de irse, promulgó una especie de amnistía. Biden. Sí, salieron miles de presos y él hace una justificación del por qué, que era increíble que había tanta gente presa por pequeñas cantidades de droga en los Estados Unidos. Se considera que en los Estados Unidos más del 30% de los detenidos son por asuntos relacionados con la droga, pero droga de menor cuantía. Es decir, los Mayo Zambada son muy pocos, los grandes capos son muy pocos. Por cierto, hablando de derecho a la defensa, en los Estados Unidos no hay ningún latinoamericano que pueda correr con la suerte de ganar un juicio en los Estados Unidos. Ya todos se declaran culpables. Cuando no se, y eso es un aprendizaje de quienes quisieron enfrentar, demostrar su inocencia en los estrados americanos y fueron condenados. Hay un estudio, por cierto, de colegas de Colombia de los años 80 que demostraba que no había ninguna, que cada latinoamericano que entraba a un juicio en los Estados Unidos, el 99% era condenado. Los grandes, ¿qué hacen normalmente los Estados Unidos? O sea que es una justicia racista, lo que usted quiere decir. Sí. En ese sentido, sí. Están los resultados. Simón Trinidad es un guerrillero que por cierto detuvieron aquí en Venezuela, sí. Era de la FARC. Y se lo entregan a los Estados Unidos de forma ilegal, hubo un escándalo por eso. Simón Trinidad gana 2 juicios y no lo sueltan, no le dan la libertad. A la tercera lo condenan. Caso demostrativo del sesgo que tiene la justicia, y no lo decimos yo, sino los informes de las propias agencias americanas. Mire, doctor Morón, abogado José Morón, el programa se nos acabó, se fue rapidito, pero fíjese, voy a leer rapidito algunos mensajitos y luego usted toma la palabra por última vez. Dice Amílcar Morú: eso que se ve en película aquí no va, es una fantasía. Gracias, o sea, la cosa que usted, los juicios que usted dice que se ven en la película. Dice, aquí ni conocemos al defensor del pueblo, hay que ver qué hace porque no hace el trabajo. Gracias, dice. Ciertamente, ese defensor del pueblo, caramba, qué gris. J. Rafael Benz dice, lo que realmente pasó en Venezuela el 28 de julio del 2024, aquí ningún jurista de estos salió a defender el hilo constitucional que fue violentado. Eso no se puede ocultar, dice. Amílcar Moró toma de nuevo la palabra y dice, el fiscal general tiene méritos para tener ese cargo. Fíjate, comparte la opinión suya. Méndez Reinaldo 761, disculpe que me salga del tema, Mario, pero es preocupante lo que está pasando en Maracaibo. Bueno, no puedo decir el monto al que él dice que ha llegado el precio del dólar allá en Maracaibo. Dice, es la locura, no hayamos qué hacer. Ustedes saben que está prohibido a través de los medios de comunicación decir el tipo de cambio oscuro, negro, ilegal. De modo que me eximo de leer ese monto al que él se refirió, pero ciertamente el dólar se ha disparado en el mercado paralelo. Amílcar Morú, yo diría como Martin Luther King, yo tengo un sueño. Golén Kamaki dice, San Mateo, el cura traficante de San Mateo, de Estado Aragua. Bueno, hemos terminado el programa, doctor Morón. Me gustaría un mensaje final para nuestra audiencia. Rápido. Libertad para los periodistas, libertad para Robert, revisión del caso de José Gregorio Vizcaya. Mire, hay que perseverar, hay que tener fe, este es un gran país y hay que hacer uso de todas las herramientas, que viva el periodismo, que viva el derecho, que viva la expresión y la organización popular.
que viva Venezuela. Bien, muchas gracias. José Morón, abogado especialista en la práctica en derecho penal, derechos humanos, me dijo él la primera vez, pero él dice que es preferible hablar de derechos civiles que no de derechos humanos, porque la consideración de derechos humanos, según su afirmación, tiñe de político el ejercicio de esos derechos o la denuncia de la violación de esos derechos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Especialmente agradezco a las personas que tuvieron la amabilidad bien de saludarnos o bien de presentar sus opiniones, sus preguntas a través del Instagram @MarioVillegas100 y de las redes sociales de Radio Rumbo. Trabajamos para ustedes con mucho cariño como siempre. Desde la dirección de Radio Rumos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Nazaret García, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.